Pues para mí es un gusto el poder presentar a las instructoras del día de hoy. Ellas son la ingeniero Carmen Jiménez Román, es egresada de UPIBI como ingeniero ambiental, el IPN, cuenta con 10 años de experiencia y actualmente trabaja en Grupo Secobam como coordinadora de análisis de riesgos. Y al ingeniero Daniela Roa Hernández, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero en sistemas ambientales. Cuenta con 6 años de experiencia y actualmente trabaja como ingeniero de análisis de riesgo también en Grupo Secoban. Pues bien, les cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. Hola Claudia, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con el webinar. El día de hoy vamos a estar revisando la NOM 027 STPS referente a las condiciones de seguridad e higiene. Ay, permítame por favor, porque no puedo compartirles mi pantalla. Referente a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para las actividades de soldadura y corte. Entonces vamos a comenzar. Como recordarán, vamos a estar revisando el objetivo del webinar, la estructura de la norma 027, revisaremos algunas definiciones, las obligaciones del patrón que nos marca esta norma y también vamos a estar revisando algunas recomendaciones que están establecidas en la norma. El objetivo de nuestro webinar es identificar qué es una actividad de corte y soldadura. Vamos a conocer la estructura de la norma NOM 027 STPS 2008 y también vamos a identificar cuál es la documentación que nos está pidiendo esta norma para poder cumplir con ella. Es importante que resalte esto porque no va a ser un webinar en el cual nos enfoquemos en la parte técnica, es decir, que digamos, vamos a utilizar estos gases para realizar soldadura o corte. No, nos vamos a enfocar en la documentación que nos está solicitando la norma. Esta norma está constituida por 16 apartados. El primero de ellos es el objetivo, que lo vamos a ver más adelante. El segundo es el campo de aplicación. Esta norma aplica en todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura y corte, ya sea de manera permanente o temporal. ¿A qué me refiero con esto? Permanente quiere decir que es parte de mi proceso productivo, que todo el tiempo están realizando estas actividades de soldadura o corte en mi centro de trabajo. En cuanto a las actividades temporales, pueden ser las de mantenimiento, una vez al mes, una vez a la semana, una hora nada más. Esa es la diferencia. Pero sí, a los dos tipos de actividades les va a aplicar esta norma. En el 3 tenemos las referencias. Esta norma tiene 3 normas de referencia, que es la NOM 004 STPS 1999, que se refiere a los a los sistemas de protección en maquinaria y equipo. También tiene la NOM 022 STPS 2015, electricidad estática. Y por último está la NOM 026 STPS 2008, que es referente a colores y señales de seguridad e higiene. Tenemos en el número 4 definiciones, en el 5 las obligaciones del patrón, en el 6 las obligaciones de los trabajadores, en el 7 análisis de riesgos potenciales, en el 8 condiciones de seguridad e higiene durante las actividades de soldadura y corte, en el 9 los requisitos del programa de actividades de soldadura y corte y por último para esta lámina, en el 10 requisitos de los procesos de seguridad. En el número 11 tenemos requisitos del procedimiento de rescate cuando se realizan actividades de soldadura, ya sea a una altura mayor de 1,80 a nivel de piso también, o en espacios confinados. En el 12, las unidades de verificación
13, procedimientos para la evaluación de la conformidad. 14, vigilancia. 15, la bibliografía. Y por último, en el 16 está la concordancia con las normas internacionales. Además de estos apartados, la norma cuenta con 2 guías de referencia. La 1 es la identificación del riesgo según el proceso de soldadura que se esté utilizando. Y la guía de referencia 2 son acciones concretas en las actividades de soldadura y corte. Como pueden ver, nos vamos a estar enfocando en las obligaciones del patrón y estas obligaciones también nos van a llevar al capítulo 7, 8, 9, 10 y al 11. Por eso es que los estamos resaltando para que puedan identificar cuáles son los que vamos a estar revisando en este webinar. Bueno, ya que conocemos la estructura de la norma, ahora el objetivo de esta norma es establecer condiciones de seguridad e higiene para prevenir riesgos durante las actividades de soldadura y corte. Pero, ¿qué es una actividad de soldadura y corte? En las definiciones de la norma nos dice, soldadura es la unión de metales producida por el calentamiento de los materiales a una temperatura apropiada y se puede utilizar o no presión o un material de aporte para esta unión. Entonces, recuerden, soldadura, unión con calor, ya sea con un material de aporte o no. Y por otro lado tenemos corte, que es la actividad de separación de un material metálico. Y esto también es con calor, es al fundir un área específica a través del calor de un arco, o puede ser por una reacción química con oxígeno y un gas combustible. Este gas combustible puede ser acetileno o puede ser gas LP, entre otros. Pero sí es importante que quede claro, soldadura, unión, corte, separación. Dentro de las preguntas que pudimos rescatar de la sesión anterior, nos mencionaban, si yo realizo corte con algún otro tipo de maquinaria, ¿entra en la norma? No, recordemos la definición que nos está dando la norma. Actividad por la cual se separa un material al fundir. Entonces, no podemos decir que el esmeril hace corte y que entre en esta norma. El esmeril entraría en la norma 4. Entonces, ya que nos quedó claro esto, ¿qué es una actividad de soldadura y corte? Pues son aquellos procesos que se realizan ya sea a nivel de piso o puede ser a una altura mayor de 1.8 metros o en un espacio confinado en donde se realice la unión, la separación o la perforación de materiales metálicos. ¿Ok? Y estas 3 definiciones vienen en la norma así tal cual. Ahora sí, ya sabemos si nos aplica o no la norma con las definiciones y con el campo de aplicación. Entonces, si ya sé, si me aplica la norma, ¿qué me va a pedir? ¿Con qué tengo que cumplir? Pues bien, nos vamos al capítulo 5, en donde nos dice obligaciones del patrón. La primera de ellas, mostrar ante la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma le obligue a poseer. ¿Y cuáles van a ser estos? Pues nos los van a enumerar desde el 5.2 hasta el 5.18. Y comenzamos con el 5.2, en el cual nos pide un análisis de riesgos potenciales de las actividades de soldadura y corte. Y este debe de estar basado en lo que establece el capítulo 7. Además de esto, y una vez que ya tenemos este análisis, vamos a establecer las medidas de seguridad del capítulo 8. Entonces, mi análisis de riesgos, por lo menos, y esto así lo dice la norma, por lo menos debe de contener la identificación de los procesos y las áreas en donde se llevan a cabo las actividades de soldadura y corte, la relación de los equipos y materiales que se van a estar utilizando, ya sea los materiales de aporte o los gases combustibles que se vayan a utilizar al momento de realizar la actividad de corte.
La determinación de las condiciones peligrosas. Los agentes físicos, hay que identificar cuáles agentes químicos y físicos pueden estar presentes. Además, también tenemos que identificar el tipo de riesgo al que va a estar expuesto el trabajador, ya sea de forma directa o de una manera indirecta. Además de esto, tenemos que considerar el tiempo de exposición, porque como les decía anteriormente, no es lo mismo que un trabajador se exponga en toda su jornada laboral a que solamente se exponga una vez a la semana, una hora. Estos riesgos van a tener daños a la salud y hay que identificar cuáles van a ser estos daños. También tenemos que identificar las regiones del cuerpo que van a necesitar protección. ¿Con qué los vamos a proteger? Pues con equipo de protección personal. Hay que establecer nuestros medios de control. También identificar los equipos que vamos a estar utilizando, la máquina que vamos a estar utilizando o el equipo de oxicorte que en el momento se va a estar ocupando. Identificar si hay atmósferas no respirables. Y con esto también los procedimientos que tengamos establecidos en el centro de trabajo, pero no nada más van a ser los del proceso de soldadura, tienen que ser los procedimientos también de qué vamos a hacer en caso de emergencia y debe de incluir los daños a terceros. Aquí nos dice que tenemos que identificar los riesgos a los que va a estar expuesto nuestro trabajador. ¿Cómo los vamos a identificar? Les decía de las guías de referencia. En la guía de referencia número 1, identificación del riesgo del proceso de soldadura utilizado, nos muestra esta tablita, en donde pueden ver que tenemos procesos de soldadura, plasma, arco, carbón, soldadura de arco protegido, que es SMAU, soldadura de arco sumergido y oxicombustible. Y en el lado de las columnas tenemos los riesgos: ergonómico, choque eléctrico, luz intensa, radiaciones no ionizantes, gases y humos, calor, fuego y quemaduras y vibraciones. Pueden ver que en la nota dice que si la celda está en blanco, indica que está presente el riesgo, está presente el riesgo. Si tenemos paréntesis, indica que hay riesgo si no se usa flux. Y el tachecito indica que no hay riesgo. Ahí. ¿Qué es el flux? Este flux nos va a ayudar a aumentar la capacidad de humectación de la soldadura. Y esto va a hacer que pues, el proceso fluya de manera uniforme y que no se generen esas bolas como comúnmente le dicen los soldadores, los cacahuates, ¿no? Entonces, ya que sabemos qué nos dice las notas, ahora sí, el riesgo ergonómico y el riesgo de calor, fuego y quemaduras, como pueden ver, están presentes en los 4 tipos de soldadura. El choque eléctrico está presente en plasma, arco, carbón, arco protegido, arco sumergido, pero no se presenta en oxicombustible. La luz intensa y gases y humos tóxicos están presentes en plasma, arco carbón, arco protegido y oxicombustible. Y si no se llegara a utilizar el flux, se va a presentar en el arco sumergido. Radiaciones no ionizantes. De este tema se va a profundizar en el siguiente webinar que va a ser en el mes de septiembre, para que se vayan inscribiendo en la página de Secobam. Este riesgo está presente en plasma, arco carbón, soldadura de arco protegido, pero no va a estar presente en oxicombustible y probablemente, si no se utiliza el flux, va a estar presente en soldadura de arco sumergido. Ruido y vibraciones solamente lo vamos a encontrar en plasma, arco, carbón. Entonces, ya que identificamos nuestros riesgos de acuerdo al tipo de soldadura que estamos aplicando, entonces podemos regresarnos a nuestro análisis de riesgos, identificamos cuáles sí nos aplican y esto también nos va a ayudar a determinar el equipo de protección personal
que nos está solicitando nuestro análisis. Ya tenemos entonces análisis con los riesgos y sabemos cómo vamos a proteger a nuestro trabajador. Entonces, si recordarán, dice el 5.2, contar con el análisis de riesgos y establecer las condiciones de seguridad del capítulo 8. Y el capítulo 8 nos establece contar con un extintor tipo ABC en el área donde se va a realizar las actividades de soldadura y corte. Este puede ser de CO2 o de polvo químico seco. Casetas, mamparas de soldar. Esto es para delimitar el área en caso de que no podamos tener una caseta como tal, pero se utilizarán las mamparas para evitar que las chispas se propaguen a otras áreas. Equipo de protección personal para soldadura y corte. Es lo que les decía, en el análisis ya identificamos qué regiones se van a proteger de acuerdo a la guía de referencia 1, pero más adelante se va a profundizar en este punto. Tenemos que revisar los elementos de seguridad acoplados a los cilindros y no nada más lo podemos dejar como una revisión visual. Debemos de contar con una bitácora, con un registro en donde podamos nosotros demostrar que sí se están haciendo estas revisiones antes de realizar las actividades de soldadura y corte. Está prohibido la utilización de reguladores de presión reconstruidos. No se pueden usar por ningún motivo. Debemos de contar con procedimientos y acciones de seguridad. Estos procedimientos son antes, durante y después de la actividad de soldadura o corte, incluyendo, como les decía, los de emergencias, y también nos van a solicitar algunos documentos o formatos, registros, como lo es el permiso de trabajos, que también lo vamos a estar viendo. Tenemos que señalar, colocar avisos, candados de seguridad en el área donde se va a realizar la actividad de soldadura y corte, si es necesario. Les comentaba sobre la cinta amarilla para delimitar el área en caso de que no se tuviera un área definida, pero solamente es una recomendación, no, la norma no nos dice, tiene que estar a tantos metros, no, es solamente una recomendación, delimitar el área, dar aviso, puede ser cinta amarilla, pueden ser conos de tránsito, pero la idea es que esté delimitada y que las personas que van pasando puedan identificar que ahí hay un trabajo peligroso. Además de esto, se debe de colocar el permiso de trabajo en un área visible para que de igual forma sepan qué se está realizando. Y por último, ventilación natural y o artificial. Pueden ser sistemas de ventilación natural artificial o sistemas de extracción. Y nos quedábamos con lo del permiso de trabajo. Este por lo menos debe de contener descripción del trabajo que se va a realizar, nombre y firma de la persona que va a estar realizando el trabajo, lugar, fecha de inicio, lugar donde se va a realizar la actividad, es esta, y fecha de inicio y de término de la actividad de corte y soldadura. Y también la persona que está autorizando debe de colocar nombre, firma, y la persona que está realizando la vigilancia. Debe de haber un vigía durante toda la actividad. El siguiente requisito que nos va a pedir la norma es que informemos a los trabajadores que están realizando las actividades de soldadura y corte sobre los riesgos a los que van a estar expuestos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues la norma nos dice a través de carteles, folletos, guías o de forma verbal. Podría ser con pláticas de 5 minutos. Dice en este punto, informar a los trabajadores por lo menos 2 veces al año y debemos de contar con un registro. El registro que debe de tener por lo menos la fecha de cuando se está dando esta información al trabajador, el tema de la capacitación, nombre y firma de quien recibe la capacitación y el nombre de la persona que está proporcionando la información.
pero recordemos que el reglamento de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 153A, pues nos dice que las instituciones, escuelas, organismos, instructores independientes que deseen capacitar, bueno, sí, capacitar o adiestrar a personal deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, como lo hicimos la vez pasada, vamos a hacer un recuento de los documentos que hasta el momento llevamos, que es el análisis de riesgos, es las condiciones de seguridad, el permiso de trabajo y también los registros en donde demostramos que le informamos a los trabajadores sobre los riesgos a los que van a estar presentes, expuestos. Y los siguientes puntos los va a estar dando mi compañera, la ingeniera Daniela. Sí, muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Pues continuando con las obligaciones del patrón, en el punto 5.4 se establece que se debe de contar con un programa para las actividades de soldadura y corte conforme lo establecido en el apartado 9.1. Este apartado lo revisaremos un poco más adelante. Y asimismo, pues se deben de incluir los procedimientos y controles específicos conforme a lo establecido en el apartado 9.2. En caso de contar con áreas de trabajo como espacios confinados, procesos o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen un riesgo para los trabajadores. Ok, en el programa para las actividades de soldadura y corte se debe de contener los siguientes rubros, tal como establece en el numeral 9.1 de la presente norma. Y estos puntos son las actividades de soldadura y corte que se van a realizar, ya sean de manera temporal o de manera permanente. Se debe de contar además con el procedimiento de soldadura y corte, en donde se describa de forma detallada cómo realizar estas actividades de forma segura. Asimismo, se debe de identificar el tipo de riesgo al que se exponen los trabajadores. Se debe de contar además con los procedimientos donde se establezcan las medidas básicas de seguridad para prevenir accidentes y se debe de contar con una autorización de trabajo para realizar los trabajos de alto riesgo, como son las actividades de soldadura y corte, y dicha autorización debe contener al menos la fecha en la que se autoriza la realización de las actividades, la duración de las mismas y el personal encargado de supervisar que los trabajadores que ejecutan las actividades de riesgo pues los realicen siguiendo en todo momento los procedimientos y medidas de seguridad establecidos en el puesto de trabajo. En el capítulo 9.2 se establece que en caso de realizar actividades de soldadura y corte en espacios confinados, subterráneos o recipientes o áreas donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen un riesgo para el trabajador, además en el programa debe de contener un procedimiento para la detección de las atmósferas peligrosas, como pueden ser atmósferas irritantes, explosivas o no respirables, y se deben de establecer los controles específicos para evitar la formación de dichas atmósferas peligrosas. Y asimismo se debe de contar con un procedimiento de rescate en caso de presentarse una situación de emergencia durante estas actividades. Okay. En el numeral 5.5 se establece que se debe de contar con procedimientos de seguridad, los mismos que deben de ser aplicados por los trabajadores que desarrollen actividades de soldadura y corte. Estos procedimientos deben de estar de conformidad con lo que se establece en el capítulo 10 de la norma y el capítulo 10 lo vamos a ir desglosando. En el numeral 10.1 se establece que se deben de contar con un procedimiento para las actividades de soldadura y corte. Este procedimiento debe de contener la descripción de las actividades a desarrollar, así como las instrucciones concretas del trabajo. Para estas instrucciones se puede consultar la guía de referencia número 2 de la presente norma, el cual, pues esta guía detalla de manera general el procedimiento básico para realizar actividades de soldadura y corte.
Asimismo, este procedimiento del numeral 10.1 establece que se debe de contar con el número de trabajadores necesarios para realizar estas actividades y se debe de identificar si se realizan actividades de soldadura y corte al interior de espacios confinados o áreas donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos. En dado caso de realizar este tipo de actividades en espacios confinados o en alturas o en zonas de riesgo, pues se debe de contar asimismo con un procedimiento de rescate cuando se realicen trabajos de soldadura en estas áreas. En el numeral 10.2 se establece que se debe de contar con un procedimiento para la maquinaria y equipo utilizado en estas actividades y se debe de revisar que las conexiones de las mangueras no presenten fugas en dado caso de utilizar cilindros con gases inflamables o combustibles. Asimismo, se debe de cerciorar que los conectores no presenten corrosión y que estén acoplados herméticamente. Las conexiones eléctricas se debe de revisar que mantengan su continuidad y no presenten daños en sus aislamientos. Se debe de verificar además que el equipo o maquinaria esté conectado a un sistema de tierra física como lo establece la norma 22 STPS y se debe de cerciorarse que el voltaje de la línea de alimentación corresponde al requerido por la máquina de soldaje. Cuando se utiliza cilindros de gases, se debe de verificar que estos no presenten fugas y se debe de contar con un instructivo para el reemplazo, revisión y manejo de piezas en caso de así requerir. Asimismo, se recomienda que se cuente con un instructivo para el uso, el manejo y el transporte de cilindros con gases inflamables o combustibles y las actividades de mantenimiento que se les realicen a la maquinaria y equipo debe de ser realizada únicamente por personal capacitado, adiestrado y autorizado. Asimismo, se debe de revisar que el personal que realice estas actividades porte el equipo de protección personal de acuerdo al proceso de soldadura que se va a emplear y que la selección de herramientas y los equipos sea pues la adecuada. Asimismo, pues se recomienda que se realice una revisión mensual a la maquinaria y equipo utilizados durante estas actividades. En el numeral 10.3 que corresponde a las áreas e instalaciones, se debe de revisar que al realizar estas actividades se cuente con señales, avisos o barreras de protección para restringir la zona de trabajo y se debe de verificar que el área se encuentre ventilada, ya sea por medios naturales o por medios artificiales. Y se debe de cerciorarse que no exista la presencia de material inflamable o combustible, al menos en un radio de 10 metros de donde se están realizando las actividades de soldadura y corte. En el numeral 10.4, para cuando se utilicen gases combustibles o inflamables, se debe de utilizar el equipo de protección recomendado en el análisis de riesgo y se debe de contar con las instrucciones concretas para el control de una fuga en caso de presentarse. En caso de presentarse una fuga, también se debe de disponer de los equipos y materiales necesarios para el control de dicha fuga y se debe de designar a un supervisor, el cual debe de vigilar el contenedor del cual se está fugando el gas en todo momento este supervisor es el encargado de notificar al proveedor de los cilindros. En el numeral 10.5, para cuando se realizan actividades de soldadura y corte al interior de espacios confinados, antes de ingresar se debe de verificar que el contenido de oxígeno al interior del espacio confinado se encuentre entre un rango de 19.5 y 23.5. Asimismo, se debe de evaluar que no exista la presencia de atmósferas peligrosas o no respirables, para lo cual se puede usar un detector de gases. Cuando en el espacio confinado se almacenen sustancias químicas peligrosas, se debe de determinar el tipo de sustancia química que contenía y, en su caso, si se requiere alguna descontaminación del equipo antes de ingresar. Asimismo, pues se debe de cerciorarse el bloqueo de todas las energías que interactúen con el espacio confinado y se debe de colocar tarjetas y candados de seguridad. Antes de ingresar, es importante también que se ventile el espacio confinado
ya sea de manera natural o usando métodos artificiales o un sistema de extracción. Es importante también que cuando se utilicen cilindros o fuentes de poder, estas permanezcan en todo momento fuera del espacio confinado, ya que no es nada recomendable ingresar estos equipos para realizar las actividades de soldadura. Asimismo, se debe de controlar el tiempo de permanencia del trabajador al interior del espacio confinado, ya que la norma recomienda que por 1 hora de trabajos al interior del espacio confinado se dé por lo menos 15 minutos de descanso del trabajador. Y por último, pues se deben de supervisar estas actividades y el vigía o supervisor debe de cerciorarse que los trabajadores apliquen los procedimientos de seguridad y las medidas de seguridad establecidas en el sitio de trabajo. Asimismo, el trabajador que ingresa a los espacios confinados debe de portar el equipo de protección personal para realizar las actividades de soldadura y corte, pero además debe de ingresar con un arnés de cuerpo completo y una línea de vida resistente, y debe de contar con la longitud necesaria para poder realizar las actividades de rescate en caso de así requerir. Y por último, en el apartado 10.6 se establece que se debe de contar con un procedimiento para la autorización de los trabajos de corte y soldadura, y en este procedimiento se debe de establecer que dicha autorización debe de ser otorgada por escrita, perdón, y debe de contener por lo menos los nombres y firmas de las personas que van a ejecutar las actividades, así como nombre y firma de las personas que supervisarán y de las que autorizan dichas actividades. Asimismo, en el numeral 5.6 se indica que el patrón debe de brindar las capacitación y adiestramiento necesario a los trabajadores que realicen las actividades de soldadura y corte, y esta capacitación debe de ser impartida por lo menos una vez al año. Asimismo, se establece que se debe de contar con controles específicos para realizar las actividades de soldadura y corte en zonas de riesgo, como son recipientes con atmósferas no respirables o atmósferas peligrosas, espacios confinados, subterráneos, o en aquellas áreas donde existan gases o vapores inflamables e explosivos que representen un riesgo adicional para el trabajador. Y como se mencionó anteriormente, pues se debe de autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en áreas controladas, y estas áreas pueden, pues como les mencioné, son áreas donde cuenten con vapores, gases o polvos inflamables o explosivos. Al realizar actividades de soldadura y corte al interior de espacios confinados, es importante que la autorización de trabajo esté siempre colocada en un lugar visible, ya sea a la entrada del espacio confinado, y que no se remueva hasta el fin de las actividades. Asimismo, pues se debe de supervisar en todo momento las actividades de soldadura y corte para que éstas sean realizadas siguiendo las condiciones de seguridad y higiene establecidas, especialmente cuando se realizan en zonas controladas, como ya mencionamos, sótanos, espacios confinados o alturas, esto con la finalidad de prevenir cualquier situación de emergencia o cualquier accidente. En el 5.10, además, pues se establece que se debe de contar con un procedimiento de rescate para los trabajadores que realicen actividades de corte y soldadura, ya sea en zonas de riesgo como sótanos, alturas o espacios confinados, o donde exista atmósferas peligrosas. Lo que debe de contener el procedimiento de rescate se establece igual en la presente norma y lo vamos a revisar a continuación. El procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura indica que debe de contener el listado del personal asignado para realizar los procedimientos de rescate de los trabajadores accidentados. Asimismo, se deben de establecer las funciones y responsabilidades del personal asignado, y se debe de contar con las instrucciones concretas de cómo realizar el rescate de manera segura. Es importante también que se disponga de los equipos y aparatos necesarios para poder realizar las labores de rescate, y se debe de contar con un procedimiento también de las técnicas para aplicar la reanimación cardiopulmonar en caso de requerir.
Por último, el plan de rescate debe de contar con un plan para la atención de emergencias y un procedimiento para el traslado de víctimas a los lugares de atención médica correspondientes. El contenido del plan para la atención de emergencias lo vamos a revisar a continuación. Ok, el plan para la atención de emergencias y el traslado de víctimas eh, debe de contener las instrucciones concretas de qué hacer en caso de presentarse un accidente. Y estas instrucciones deben de ser colocadas en un lugar visible. Es importante mencionar que únicamente el personal capacitado y autorizado es el que puede realizar este tipo de procedimientos y para el cual se elabora este tipo de procedimientos. Asimismo, pues se debe de contener los pasos a seguir para la atención de lesionados, así como las acciones inmediatas que incluyan la desconexión de las fuentes de energía y, en su caso, la ventilación del área. Esta ventilación pues puede ser de forma natural o utilizando algún sistema artificial. Se debe de contener además las instrucciones para retirar al trabajador lesionado de la zona de peligro y colocarlo en un lugar seguro. También es importante que se establezcan los procedimientos para brindar los primeros auxilios en dado caso de así requerir. Y además debe de contener las instrucciones de cómo se debe de dar una respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria puede ser proporcionar alguna información relevante con relación al accidente para llevar a cabo su investigación. Y además se deben de identificar los hospitales o unidades médicas más próximos para trasladar al trabajador lesionado para que reciba una atención médica especializada y se debe contar además con los números telefónicos para llamar a las dependencias de emergencia en dado caso de así requerirlo. En el numeral 5.11 se establece además que se debe de capacitar y adiestrar al personal que lleve a cabo las labores de rescate, ya sea en alturas o en espacios confinados. Eh, esto esta capacitación se debe de proporcionar al menos una vez al año y se debe de realizar conforme a lo que diga el capítulo 11, que el capítulo 11 habla de los requisitos del procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte en zonas de riesgo. Es importante también contar con los materiales y equipos necesarios para realizar el rescate de trabajadores accidentados en alturas o en espacios confinados para que pues estas actividades de rescate se lleven sin ningún contratiempo. Continuando con las obligaciones del patrón, se debe además adiestrar y capacitar al personal que realice las actividades de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, a los equipos y herramientas que se van a utilizar durante las actividades de soldadura y corte. Y es importante también que se le proporcione a los trabajadores el equipo de protección personal necesario para realizar las actividades de soldadura y corte de manera segura, y este equipo de protección personal va a estar determinado con base en los resultados del análisis de riesgo previamente realizado. La norma establece que el equipo de protección personal básico para realizar las actividades de soldadura y corte pues son careta o lentes con sombra de soldador, protección facial, capuchas o monjas, respirador para humos, peto, guantes, guantes para soldador, polaina, mangas y calzado de seguridad. Es importante también, como mencioné, dependiendo de los resultados del análisis de riesgo, de revisar en dónde se van a realizar estas actividades y, en su caso, proporcionar el equipo de protección personal adicional, ya sea arnés de cuerpo completo, líneas de vida, etcétera. Y además se debe de capacitar a los trabajadores sobre el correcto uso, mantenimiento y, en su caso, reemplazo del equipo de protección personal. Además, se debe de someter a exámenes médicos específicos y periódicos a los trabajadores que realicen las actividades de soldadura y corte. Dichos exámenes o pruebas médicas deberán de estar determinadas
por el médico del centro de trabajo en caso de contar con uno. En caso de no contar con un médico dentro del centro de trabajo, la empresa designará al médico que determinará dichos estudios que se deben de realizar. Estos estudios se deben de realizar además con base en lo establecido en las normas de la Secretaría de Salud. Los resultados de los exámenes médicos deberán de almacenarse en un expediente médico que se tenga del trabajador y es importante que se realicen por lo menos una vez al año. ¿Okay? En el 5.6 se establece además que se debe de contar con un procedimiento para que permita brindar atención de un posible accidentado o lesionado durante las actividades de soldadura y corte. Estos procedimientos pueden ser manuales de primeros auxilios o planes para la atención de emergencias y se debe de capacitar y adiestrar al personal encargado de brindar estos primeros auxilios igual al menos una vez al año. Se debe además de contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se van a realizar los trabajos de soldadura y corte y este botiquín debe de contener los materiales y equipos necesarios para brindar la atención a los lesionados. El botiquín debe de contar con material, puede ser para quemaduras, intoxicaciones, golpes, caídas, y para el contenido del botiquín de primeros auxilios se puede hacer uso de lo establecido en la norma 5 de la STPS. Y por último, pues se debe de vigilar que el personal externo siga los procedimientos de seguridad y las condiciones de seguridad establecidas dentro del centro de trabajo. Es importante también que los contratistas, proveedores o visitantes cuenten con la capacitación y adiestramiento necesario para realizar las actividades de soldadura y corte sin poner en riesgo su integridad ni la de ningún otro trabajador. ¿Ok? La vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a continuación enlistaremos una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones fueron extraídas de la guía de referencia 2 de la presente norma. ¿Ok? La primera recomendación es que se debe de contar por lo menos con un extintor de polvo químico seco o de dióxido de carbono en las áreas donde se están realizando las actividades de soldadura y corte, especialmente cuando se utilicen cilindros con gases inflamables o combustibles. Asimismo, pues antes de iniciar las actividades, se debe de garantizar que los equipos, mangueras, tuberías o accesorios de la máquina, bueno, de los equipos, sean los adecuados para la presión de gas a utilizar. Además, pues se deben de evitar que las chispas producidas durante las actividades alcancen en cualquier momento cualquier elemento o accesorio de los cilindros, así como cualquier material combustible o inflamable, esto con la finalidad de evitar o de disminuir el riesgo de incendios. Asimismo, es importante pues que no se utilice el oxígeno para limpiar piezas o tuberías o para ventilar la zona en las que se van a realizar estas actividades, ya que una acumulación o un exceso de oxígeno puede aumentar o favorecer el riesgo de incendios. Asimismo, pues se debe de mantener los cilindros de gases combustibles o inflamables identificados en todo momento. En dado caso de no ser así, es importante sacar este cilindro de servicio y devolvérselo al proveedor, ya sea que le proporcione la identificación o reemplace el cilindro. Asimismo, pues se debe de manejar los cilindros de gases combustibles inflamables con extremo cuidado, ya que pues es sabido que contienen envasados gases a presión y algún calentamiento o golpe o un mal uso de los mismos puede dañar el cilindro y este puede comportarse como un proyectil. Y asimismo, pues es importante mantener libre de grasas o aceites o combustibles los elementos o accesorios de los cilindros, ya que estos pueden inflamarse con facilidad.
A continuación, mi compañera Carmen continuará con las siguientes recomendaciones de seguridad. Perdón. Sí, la siguiente es mantener los cilindros a una distancia entre 5 y 10 metros de la zona de trabajo. Es importante que consideremos que para oxicorte estamos utilizando una sustancia que es inflamable. Ya puede, como les decía, puede ser el acetileno o el gas LP y esta debería de estar en un radio de por lo menos 10 metros, 5 metros, perdón. Cerrar las válvulas de los cilindros después de cada sesión de trabajo y purgar los reguladores de presión, las mangueras y también el soplete. Situar las válvulas de los cilindros, la de oxígeno y la de acetileno, de forma que no se encuentren las bocas. El siguiente es destinar o delimitar las áreas propias para soldadura y corte o procesos similares, como se los decía, que está establecido en el capítulo 8, en donde nos menciona que ya sea que se usen mamparas o se cuente con una caseta específica para las actividades de soldadura o corte. La siguiente es, antes de utilizar el contenido de los cilindros, tenemos que asegurarnos que el manómetro marca 0 con la válvula cerrada. No debemos de consumir el contenido de los cilindros por completo. Siempre debe de haber por lo menos una ligera sobrepresión en el interior. La siguiente es colocar el regulador de presión con la mariposa totalmente abierta. Después de colocarlo, comprobar que no existen fugas con una solución jabonosa. Y esto nunca se debe de realizar con llama, con flama. Si se detecta alguna anomalía, algún fallo en nuestros equipos, debemos de hacer la reparación inmediata, pero no debemos de hacerla nosotros, la debe de hacer el proveedor. Y por último, no sustituir ningún elemento o accesorio de los equipos utilizados en las actividades de soldadura y corte. El proveedor deberá solucionar las averías en las válvulas de los cilindros, no trate de repararlas. Y esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la explicación. Y pues sí, vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice José Rodríguez, si utilizo un disco para cortar el metal, ¿esto está fuera de la norma? ¿Me puedes repetir la pregunta, Claudia, por favor? Claro. Dice, si utilizo un disco para cortar el metal, ¿esto está fuera de la norma? No es que esté fuera de la norma, es que más bien la norma 027 no le estaría aplicando para ese disco. Más bien, ese disco entraría en la norma NOM 004 STPS 1999 de maquinaria y equipo. Ok, bien, muchas gracias. Si las actividades de corte y soldadura las realiza un contratista, ¿aún así me aplica? Okay. Cuando las actividades de soldadura y corte son realizadas por un contratista, sí aplica la norma 27 y en el numeral 5.18 se establece como obligación que el personal externo contratado debe de realizar las actividades de soldadura y corte en el centro de trabajo y debe de cumplir lo establecido en el numeral 5 de la presente norma, que es básicamente pues seguir tanto procedimientos como medidas de seguridad establecidas en el centro de trabajo. Ok, muchas gracias. Yasmani Hernández, si tengo un trabajo de corte con un esmeril, ¿qué necesito tomar en cuenta si la zona es de difícil acceso y es posible usar guarda?
y es imposible dar guarda, perdón. Como les decía, el esmeril, el disco para cortar son equipos que entran en la NOM 004 STPS 1999 para maquinaria y equipo. En este caso, pues el esmeril debe tener alguna guarda, pero estrictamente que algo te pida la norma 027, pues no. Eso es campo de aplicación de la 4. Gracias. Siguiente pregunta, Iván Cortés Vázquez. ¿Recuerda lo que la norma se refiere es al método de oxicorte? ¿Cómo, perdón? Ok, sí. Eh, a lo que la norma 27 se refiere es al método de oxicorte, que es cuando se realiza el corte por medio de calor y ya utilizando ya sea algún electrodo y un material base. Cuando se realiza alguna reacción química llevada a cabo por el oxígeno y el gas combustible utilizado. Cuando se realiza el corte de metales con algún otro tipo de maquinarias, como pueden ser esmeriles o ese tipo de equipos de corte, ya aplica la norma 4. En cuanto a la norma 27, sí se refiere específicamente al oxicorte. Sí, muchas gracias. Oneida María Caro, ¿cuándo es recomendable lonas ignífugas o mamparas? ¿Es lo mismo el oxicorte que el oxicombustible? A ver, ¿me la puedes repetir otra vez, por favor, Clau? Claro que sí. ¿Cuándo es recomendable lonas ignífugas o mamparas? Hasta ahí, por favor. Ok, ¿cuándo es recomendable? Las mamparas son recomendables cuando el área no está no tienes un área específica. Hay algunas empresas que tienen taller de mantenimiento y dentro del taller de mantenimiento cuentan con un área específica para actividades de soldadura, en donde es una caseta cerrada y ahí pueden hacer la actividad sin que las chispas se propaguen a otras áreas. O un área más amplia y de igual forma solamente se hace esa actividad. Pero no siempre es posible esto. Hay otras empresas, otros centros de trabajo en donde tienen que realizar una actividad de mantenimiento temporal y están en producción. Entonces, en este sitio sí van a tener que delimitar con sus mamparas para evitar que las chispas se vayan propagando a otras áreas y esto pueda generar pues un incendio. Creo que esa es la primera parte de la pregunta y ahora sí, la segunda, por favor. Ok, bien. ¿Es lo mismo el oxicorte que el oxicombustible? Sí, sí, sí es lo mismo. Gracias. Siguiente pregunta, Iván Cortés Vázquez. ¿Quién sería el encargado de revisar o regular las actividades que se realizan? Ya, di una disculpa. Y les comentaba que en apego a lo establecido en el numeral 10.6 de la norma, se indica que en el permiso de trabajo peligroso debe de contar con el nombre y firma del responsable del área o de la persona que autoriza y, y se debe de, sí, pues básicamente es responsabilidad del responsable del área y de la persona que autoriza el permiso de trabajo. Gracias. Siguiente pregunta, Germani Hernández. ¿A qué distancia se recomienda poner la cinta amarilla que mencionaste? No, no lo establece la norma, es una recomendación nada más. Sin embargo, tomando en consideración las condiciones de sociedad del capítulo 8, pues tendría que ser
10 metros y esto debería de ser asegurando que los materiales combustibles también estén a esa distancia. Y esto lo digo porque precisamente la norma establece que los materiales combustibles deberán estar por lo menos a esta distancia. Entonces, esa sería el área para poder delimitar. Ay, no, no. Perdón. ¿Sí me escucharon? La respuesta, gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias. Yolanda Vázquez nos pregunta, ¿para las pláticas de 5 minutos también debe contar con DC5? ¿Ok? La norma indica que se considera como evidencias de cumplimiento, pues los documentos tales como programas de capacitación, constancias, reconocimientos, diplomas o diplomas de cursos recibidos por el personal en materia de la norma 27, pero hay que recordar lo que marca el reglamento de la Ley Federal de Trabajo en su artículo 153A, y es que las instituciones o organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir esta formación o capacitación o adiestramiento, pues deberán ser autorizados y registrados ante la Secretaría del Trabajo. Muy bien, muchas gracias. Joel Neftali Ruiz Rodríguez nos pregunta, un favor, ¿me podrías compartir el apartado de la norma que dice sobre capacitación en primeros auxilios? Sí, claro, es el numeral 5.16 de las obligaciones del patrón. Y bueno, este nos menciona que la capacitación debe de ser, bueno, en materia de primeros auxilios, por lo menos una vez al año. Gracias. Ángel Delgado, ¿cuáles son los estudios médicos a realizar a los trabajadores que realizan soldadura corte? Ok, en el numeral 5.15 de la presente norma es donde se solicita someter a los trabajadores a exámenes médicos, y estos exámenes deben de realizarse conforme a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud. Estos exámenes médicos quedan a consideración del médico de la empresa o o del médico que la empresa designe. Entonces, estos exámenes deben de ser específicos y debe de considerar los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Es importante que estos exámenes médicos se realicen por lo menos una vez al año y que se cuenten con un expediente del trabajador. Es como o sea, estos exámenes los determina básicamente el médico basándose en las normas de la Secretaría de Salud. Gracias. Roberto Ocaña, ¿quién es responsable de las actividades de soldadura realizadas por los contratistas? Bueno, de acuerdo al numeral, me parece que es el 10.6. El responsable sería la persona del área que va a autorizar esta actividad. Además, se debe de contar con el vigía. Es importante que estos dos aparezcan, porque uno está haciéndose responsable de la actividad y el otro va a vigilar que esta actividad se esté realizando de acuerdo a las medidas de seguridad, primero establecidas por la norma y también establecidas por el mismo centro de trabajo. Gracias. Edgar Morales, buenas tardes. Cuando la actividad de soldadura sea realizada en un lugar peligroso, ¿se deberá utilizar equipo de protección personal adicional al de soldadura? ¿Ok? El equipo de protección personal va a estar determinado con base en los resultados obtenidos del análisis de riesgo. Eh, este equipo de protección personal adicional va a variar, por ejemplo, si se realiza al interior de un espacio confinado y en la en la medición de atmósferas peligrosas se detecta que se debe de utilizar algún equipo de protección respiratoria adicional, puede ser, por ejemplo, un respirador autónomo.
o en el dado caso de que se realice estas actividades en alturas, pues se requerirá algún arnés de cuerpo completo con alguna línea de sujeción. Entonces, este equipo de protección personal va a estar determinado, adicional al de las actividades de soldadura, pues va a estar adicionado, bueno, va a estar determinado con base en los resultados del análisis de riesgo previamente realizado. Gracias. Iván Cortés, ¿qué se necesita para cuando los trabajos de soldadura son realizados en alturas, independientemente del equipo de protección personal base? Bueno, es parte de lo que comentaba Daniela. Va a depender de la actividad, sí, que se está realizando. Y pues como básico tendría que ser el arnés de cuerpo completo, la línea de vida, también se debe de tener un punto de anclaje y puede también ser alguna estructura, algún andamio. Ese no es equipo de protección personal, pero bueno, va a ayudar para realizar la actividad. No nada más un andamio, también podría ser una plataforma de elevación. Gracias. Maite Cruz, ¿puedes mencionar algunos tipos de controles específicos que menciona el numeral 5.7? Sí, claro. En este caso es evitar la acumulación de polvos, combustibles en zonas cerradas. Es importante también, pues, la medición de los gases al interior de la atmósfera, eh, considerar la ventilación, los procedimientos de seguridad, contar con algún procedimiento de rescate, cerciorarse que la concentración de oxígeno al interior se encuentre entre 19.5 y 23.5, eh, contar con planes para la respuesta a emergencias, procedimientos para realizar las actividades de forma segura y pues básicamente es eso. Gracias. Dante Lugo, ¿se requiere algún equipo de protección personal extra si la actividad de soldadura es en un espacio confinado? Pues nos lo comentaba también Daniela en una pregunta anterior. Es, pues sí, todo va a depender de nuestro análisis de riesgos. Y bueno, cuando no se pueda conservar una atmósfera respirable, habrá que utilizar algún equipo autónomo para respiración. Gracias. Ángeles Hernández, ¿los procedimientos se registran en la STPS? ¿Ok? Los procedimientos de seguridad y de atención a emergencias son de uso interno. Estos procedimientos no se registran ante la STPS. Sin embargo, en caso de alguna inspección por parte de la autoridad, pues estos sí son evaluados o estos mismos se someten al cumplimiento de esta norma, ya sea a través de una unidad de inspección. Gracias. Ángel Delgado, ¿qué estudios médicos en específico debemos realizar al personal que realiza corte y soldadura? Esta pregunta ya se repitió. Y ya había comentado Dani, pero bueno, está a consideración del médico del centro de trabajo o del médico que el centro de trabajo determine. Y podría ser, no es que necesariamente tengan que ser estos, podría ser alguna química sanguínea, radiografías, espirometrías, pero todo es a consideración del médico. Gracias. Maite Cruz, ¿por qué siempre debe de tener presión el cilindro? ¿Ok? Ay, No, adelante. No siempre debe, bueno, siempre debe de contener presión, ya que antes de usar el contenido del cilindro, pues se debe de comprobar que el manómetro marca cero, y esta presión es la que nos indica pues este cero en el manómetro, y es importante que las válvulas permanezcan cerradas en todo momento para evitar accidentes.
Gracias. Paola Maceda. Si el trabajo de soldadura y corte se va a realizar en un área de polvos y atmósferas explosivas, ¿cuáles son las medidas de protección que se deben llevar a cabo en caso de ser posible? Debería de ser la ventilación natural o artificial. Y también habría que estar monitoreando constantemente si hay presencia de atmósfera explosiva. Serían las principales. Gracias. Alicia Soto. ¿Cuál es la forma segura de utilizar el equipo de oxicorte y a qué presión deben de estar los manómetros para garantizar cero riesgos? Ok, pues la forma más segura de utilizar el equipo de oxicorte es siguiendo lo establecido en la presente norma, que son las condiciones de seguridad, así como lo establecido en los procedimientos de trabajo. Y para la presión en la que deben de estar los manómetros, esa va a estar determinada dependiendo del equipo de oxicorte que se va a utilizar y de los gases combustibles o inflamables que estén involucrados en las actividades. Pero sí sería importante que se revisara la guía de referencia número 2, porque como les decía, el webinar no lo estamos enfocando de manera tan técnica en la parte de qué utilizar, ¿no? Nos estamos enfocando en las medidas de seguridad que nos está solicitando la norma y en la documentación. Ok, gracias. Clemente Martínez. Para espacios confinados se debe de checar al personal su presión arterial y checar gases que hayan quedado dentro del espacio confinado. Sí, debe de hacerse un análisis previo, previo al realizar las actividades y pues ventilar, medir la presión, emplear iluminación antiexplosiva y bueno, lo que hemos venido comentando, hay que tener el monitoreo de las atmósferas explosivas. Gracias. Tenemos espacio para algunas preguntas más. Las que no podamos alcanzar por tiempo a responder, pues se les van a enviar por un correo al final, en donde vamos a poner las respuestas a todos los cuestionamientos que nos están haciendo. Les van a llegar al correo al cual se registraron. Bien, Patricia Mendoza. ¿El permiso de trabajo se exhibe en donde se lleva a cabo el trabajo de manera obligatoria o se puede resguardar donde se maltrate menos? Ok, sí, de manera obligatoria se debe de exhibir una copia en donde se está realizando las actividades de soldadura y corte, o en caso de realizarse al interior de espacios confinados, se debe de colocar una copia de este permiso en la entrada del espacio confinado. Este permiso de trabajo debe de estar visible en todo momento de la duración de estas actividades, y aparte se debe de tener otra de resguardo del responsable de seguridad. Gracias. Daniel Serrano. Con una capacitación que entreguen de C3, ¿se cumplirá lo de las 2 pláticas que se deben de dar de los riesgos expuestos o sería algo adicional? Bueno, es que el numeral es claro, dice 2 veces al año y una de C3, pues solamente es una vez al año. Entonces, en ese sentido, habría que contar con los 2 registros mínimos que nos está solicitando el numeral 5.3, me parece que es. Ok, muy bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas que tienen que ver con ejemplos de estudios médicos, etcétera. Estas preguntas se pudieron responder, sin embargo, de todos modos vamos a dar contestación. Y la última pregunta. En un centro de trabajo donde el corte y soldadura es una actividad diaria y muy común, ¿se tiene que realizar el análisis y autorización de trabajo diario por cada trabajador? Así es. Okay. Sí, es recomendable que se realice este análisis al menos cuando se haga el cambio de turno. Si, por ejemplo, en el centro de trabajo se cuenta con 2 turnos de trabajo, es importante que se realice, pues, cada trabajador al inicio de su turno es importante que realice este análisis de riesgo, ya que las condiciones pueden variar.
Y así, ay, perdón, una disculpa, así mismo con la autorización. Es importante porque la autorización tiene un cierto grado de duración y en cuanto cambia la duración del permiso de trabajo y la persona que va a ejecutar estas actividades, entonces por lo tanto se modifica el permiso y se debe de elaborar uno nuevo. Ok, muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo a Daniela y a Carmen por su participación. Muchísimas gracias por transmitir el conocimiento, toda la experiencia que tienen en este y en muchos otros temas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les invitamos a nuestros siguientes webinars. Aquí están, pues estén atentos para que puedan inscribirse y también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es Secobam Digital. Aquí van a encontrar disponibles todos los webinars que hemos estado trabajando desde el año pasado. Este va a estar disponible ahí y también ahí pueden descargar las presentaciones. De todos modos, también a través del correo en el que ustedes se registraron, les vamos a mandar las respuestas a las preguntas y también, bueno, el material me parece, pero si no va a estar disponible aquí en Secobam Digital. Les agradecemos muchísimo y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.